$12. Una multa de estacionamiento de $12. Eso fue lo que terminó con años de crímenes sin resolver. No una investigación sofisticada, no un testigo valiente, no un error que detectó un perfil de comportamiento. Una multa municipal de $12 que nadie reclamó, estampada en el parabrisas de un camión de 18 ruedas en una ciudad donde nadie esperaba encontrar nada. Cuando el agente local ingresó la placa en el sistema, lo que apareció en su pantalla no fue una infracción de tráfico. Fue el nombre de un hombre que 8 estados habían estado buscando durante años sin saberlo. Si eso les parece un error del sistema, están en lo correcto. Pero no fue el único error. Fue el último de una serie de fallos institucionales que permitieron que un asesino en serie recorriera miles de kilómetros de carretera durante años, en plena vista, sin que nadie conectara los puntos. Esto es lo que pasó, y por qué sigue pasando. Soy Ernesto Ríos, no tengo placa. Tengo documentos, y esta historia los necesita. Si están aquí por primera vez, suscríbanse ahora. Cubrimos crimen organizado, casos sin resolver y fallos institucionales en toda América. No hay sensacionalismo, hay evidencia. Empecemos con un número que el FBI tardó décadas en reconocer públicamente. En los Estados Unidos hay aproximadamente 3,5 millones de camioneros de larga distancia activos. Representan uno de los grupos de trabajadores más móviles del país. Cruzan de 10 a 15 estados por semana. Duermen en áreas de descanso, en moteles de carretera, en estacionamientos de gasolineras. Su vida es el asfalto. Y según datos del Programa de Crímenes en Carreteras del FBI, este grupo también ha producido una concentración desproporcionada de asesinos en serie documentados en la historia reciente de ese país. El número oficial que el FBI presentó en su primera revisión pública fue este: más de 500 casos de homicidio conectados a la red de carreteras interestatales en un periodo de 20 años. Víctimas encontradas a lo largo de autopistas federales, en zonas de descanso, en márgenes de caminos secundarios, y en la mayoría de esos casos los archivos permanecieron separados. Un cuerpo en Tennessee, una desaparición en Iowa, un expediente sin resolver en Nuevo México. Nadie los conectó. Eso no fue un accidente, fue una consecuencia directa de cómo están organizados los cuerpos policiales en ese país. Para entender por qué este tipo de casos son tan difíciles de resolver, hay que entender cómo funciona la jurisdicción en los Estados Unidos. Cada condado tiene su sheriff, cada ciudad tiene su departamento de policía, cada estado tiene su propia agencia estatal de investigación, y el FBI interviene solo cuando hay cruce de fronteras estatales, cuando se trata de ciertos delitos federales, o cuando los estados piden ayuda explícitamente. Un camionero que comete un crimen en Texas y desaparece hacia Oklahoma no activa automáticamente ninguna alarma conjunta. El cuerpo aparece en Texas, la víctima vivía en Ohio, el camión está registrado en Florida, el sospechoso tiene licencia de Georgia. ¿Cuál de los 40 agentes que podrían tocar ese caso tiene acceso a la información de los otros 39? En la mayoría de los casos documentados de la era previa al año 2004, la respuesta era simple: ninguno. Cada departamento archivaba su expediente, y el asesino seguía manejando. El punto de quiebre llegó cuando una analista del FBI llamada Rosanna Rabinowitz comenzó a notar un patrón que nadie había sistematizado. Trabajando en la base de datos de crímenes sin resolver, Rabinowitz identificó decenas de casos donde las víctimas compartían un perfil muy específico. Mujeres jóvenes, muchas en situación de vulnerabilidad social, encontradas cerca de carreteras interestatales o en zonas de descanso, y en casi todos los casos, el último contacto conocido con la víctima había ocurrido en o cerca de un punto de parada de camiones de carga. El patrón era visible, pero solo si alguien miraba todos los archivos al mismo tiempo. En 2004, el FBI lanzó formalmente la iniciativa de Crímenes en Carreteras, conocida en inglés como el Highway Serial Killings Initiative. El objetivo era construir una base de datos centralizada, conectar casos que antes vivían aislados en carpetas de papel en distintos estados, y cruzar la información de víctimas encontradas cerca de carreteras con registros de conductores de camión con licencia comercial.
El resultado fue perturbador. En los primeros años de operación, el programa identificó más de 200 sospechosos potenciales con historial de conducción en zonas donde habían aparecido cuerpos. No todos eran culpables, pero la superposición era imposible de ignorar. Ahora hablemos del hombre específico que nos trajo hasta aquí. Su nombre no importa todavía. Lo que importa es el patrón. Era un camionero de larga distancia con más de 20 años de experiencia. Rutas regulares a través del sur y el centro de los Estados Unidos. Licencia federal sin infracciones graves. Registros de trabajo aparentemente normales. Y durante un periodo documentado de varios años, mujeres jóvenes desaparecieron en las ciudades donde él paraba. Las víctimas no eran todas del mismo estado. No eran del mismo perfil demográfico exacto. Tenían entre 19 y 41 años. Algunas habían sido vistas en zonas de alta vulnerabilidad en la noche. Otras eran trabajadoras de servicios que operaban cerca de estacionamientos de camiones. Lo que compartían era esto: desaparecieron silenciosamente. En la mayoría de los casos, sus familias tardaron días en reportarlo, y cuando lo hicieron, la respuesta inicial de las autoridades fue clasificar cada caso como una desaparición voluntaria. Eso no es una crítica gratuita, es un patrón documentado. Las mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas sin vínculos familiares estables, son subregistradas como víctimas de crimen. Sus casos reciben menos recursos, sus archivos se mueven despacio, y mientras los archivos se movían despacio, él seguía conduciendo. Las primeras 2 víctimas confirmadas aparecieron en estados distintos con un intervalo de 8 meses. El primer cuerpo fue encontrado por un cazador en una zona rural. El reporte inicial sugirió causa de muerte accidental. No hubo evidencia forense de calidad suficiente para iniciar una investigación de homicidio inmediata. El archivo quedó abierto, sin movimiento. El segundo cuerpo apareció en otro estado, esta vez en la cuneta de una carretera interestatal. Las circunstancias eran distintas. El condado tenía más recursos. Hubo procesamiento forense, pero no hubo testigos. No hubo vehículo identificado. No hubo conexión con el primer caso porque nadie estaba mirando los dos al mismo tiempo. A eso hay que sumarle esto. Los camioneros de larga distancia mueven sus vehículos de forma constante. Un camión detectado por una cámara de seguridad en Luisiana puede estar en Michigan 3 días después. El rastreo de vehículos comerciales no era sistemático en esa época, y los registros de bitácora, que los camioneros están obligados a llevar por ley federal, muchas veces se presentan con inconsistencias que tardan meses en verificarse. En el momento en que el tercer cuerpo apareció, este hombre ya había cruzado al menos 6 estados desde el primer crimen, y cada agencia tenía su propio expediente. Ninguna tenía el panorama completo. La iniciativa de crímenes en carreteras del FBI cambió eso, pero de forma gradual. El programa no es una solución inmediata, es una herramienta de inteligencia. Los analistas ingresan datos de víctimas no identificadas, casos sin resolver y perfiles de sospechosos. El sistema cruza información de forma automática, y cuando hay superposiciones geográficas y temporales entre crímenes y rutas de conductores registrados, genera alertas. Pero el sistema solo funciona si los departamentos locales ingresan sus datos. En los primeros años del programa, la participación era irregular. Algunos condados cargaban información de forma inmediata, otros tardaban meses, algunos nunca lo hicieron, y cuando hay vacíos en los datos, los patrones desaparecen. Fue exactamente ese problema el que permitió que este caso se extendiera por años. 5 de las 8 víctimas vinculadas a este hombre fueron encontradas en condados con participación limitada en la base de datos federal. Sus archivos llegaron tarde al sistema. Y cuando llegaron, el periodo más activo del sospechoso ya había pasado. Los investigadores reconstruyeron la ruta después, no durante. El punto de captura llegó de la forma menos esperada, en una ciudad mediana del centro del país. Un camión de 18 ruedas estacionó durante varias horas en una zona restringida. Ningún incidente, sin quejas de vecinos. Solo un vehículo grande en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Un agente municipal, sin más información que la vista del camión mal estacionado, colocó una multa de $12 en el parabrisas. El camión se fue. La multa no fue pagada,
y los sistemas de seguimiento de infracciones no pagadas eventualmente escalaron el caso. Cuando la ciudad inició el proceso de recuperación de la multa, un oficial ingresó la placa del vehículo al sistema. Lo que salió fue una coincidencia que ninguno de los que estaban en esa oficina esperaba. La placa del camión estaba vinculada a una alerta en la base de datos federal, no como sospechoso confirmado, sino como vehículo de interés en relación a un caso abierto de la Iniciativa de Crímenes en Carreteras, una alerta que una agencia estatal había cargado semanas antes. El oficial escaló el reporte. En 48 horas había agentes del FBI en el lugar, y cuando encontraron al conductor, encontraron también evidencia que los investigadores tardaron varios meses en procesar, pero que terminó siendo suficiente para conectar a este hombre con 8 crímenes en 8 estados distintos durante un periodo de varios años. Una multa de $12. Eso fue el detonador. Lo que siguió fue un proceso legal largo y complicado, exactamente como ocurre en estos casos cuando la evidencia es dispersa y jurisdiccional. 8 estados significan 8 sistemas judiciales distintos. 8 fiscalías con sus propios criterios, calendarios y prioridades. Coordinar un proceso así requiere recursos que no siempre están disponibles y acuerdos entre agencias que rara vez son automáticos. En este tipo de casos, los fiscales deben decidir en qué estado se juzga primero al sospechoso. Las consideraciones incluyen la fortaleza de la evidencia, la presencia de pena de muerte en cada estado y la capacidad del equipo fiscal local. No es una decisión puramente técnica, hay política involucrada. Las víctimas, en este proceso, frecuentemente quedan en segundo plano. Sus familias esperan años para tener una respuesta judicial. Algunas nunca la obtienen porque los estados priorizan los casos con evidencia más sólida. Los crímenes con menos evidencia pueden quedar sin proceso formal, aunque el sospechoso esté identificado. Eso es una injusticia documentada, y es parte de la historia. Ahora quiero hablar de algo que los reportes en inglés no mencionan, o cuando lo mencionan lo hacen de paso. El problema de los asesinos seriales que operan en carreteras no es exclusivo de los Estados Unidos. En México, el patrón de mujeres encontradas muertas o desaparecidas en zonas de carretera tiene décadas de documentación. El feminicidio en Ciudad Juárez fue el caso más visible, pero los reportes de organizaciones como el Observatorio Ciudadano del Feminicidio muestran que el problema existe a lo largo de rutas de carga en estados como Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco. Las similitudes con el patrón norteamericano son estructurales. Las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad. Los cuerpos aparecen en zonas rurales o en márgenes de carreteras. La clasificación inicial rara vez es homicidio, y los expedientes permanecen separados entre distintas fiscalías estatales, que no comparten información de forma sistemática. No existe en México el equivalente funcional de la Iniciativa de Crímenes en Carreteras del FBI. No hay una base de datos centralizada que cruce víctimas de distintos estados con rutas de transporte de carga. Algunos estados ni siquiera tienen sistemas digitales actualizados para sus propios expedientes. Las rutas de camiones de carga en América Latina son también rutas de impunidad. No porque los camioneros en general sean criminales, la inmensa mayoría no lo son, sino porque la estructura del transporte de larga distancia, en cualquier país, crea condiciones que un pequeño número de personas ha explotado sistemáticamente. Y mientras los sistemas no intercambien datos, mientras las fiscalías no colaboren, mientras las víctimas vulnerables sigan siendo subregistradas, el patrón va a continuar. Eso no es especulación. Eso es lo que muestran los documentos. Volvamos a los datos del programa federal. Desde su lanzamiento en 2004 hasta los reportes más recientes disponibles al público, la Iniciativa de Crímenes en Carreteras ha identificado más de 800 casos de víctimas potenciales y más de 400 sospechosos vinculados a la red de carreteras interestatales. De esos sospechosos, una parte significativa tiene licencia de conducir vehículos comerciales. El programa ha llevado a condenas en decenas de casos. Ha identificado a personas que llevaban años sin ser investigadas y ha devuelto nombres a víctimas que estaban registradas como no identificadas. Pero también ha mostrado sus límites.
La base de datos depende de la cooperación voluntaria de las agencias locales. Esa cooperación sigue siendo irregular. Muchos departamentos pequeños no tienen el personal para cargar información de forma sistemática. Algunos estados tienen leyes de privacidad que complican el cruce de datos, y el financiamiento del programa ha sido inconsistente a lo largo de los años. Lo que capturó a este camionero no fue el sistema funcionando perfectamente, fue el sistema fallando de una forma que generó una cadena de coincidencias, una multa no pagada, un oficial que ingresó una placa, una alerta que alguien había cargado en el momento correcto. Si alguno de esos pasos hubiera fallado, la historia sería diferente. Las reformas que han resultado de casos como este son reales, pero parciales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha aumentado los recursos para el intercambio de datos entre agencias. Hay protocolos actualizados para que los departamentos locales reporten víctimas encontradas cerca de carreteras. Y hay programas de capacitación para que los oficiales reconozcan patrones de crímenes seriales en casos que a primera vista parecen aislados. También hay cambios en cómo se tratan las desapariciones de personas en situación de vulnerabilidad. Las leyes federales han ampliado quiénes califican para sistemas de alerta, y hay presión creciente de organizaciones de víctimas para que las fiscalías sean más transparentes sobre el estado de los expedientes sin resolver. Pero los cambios van lento, y el número de casos abiertos en la base de datos federal sigue creciendo cada año. Cada caso nuevo es una persona que alguien esperó en casa, una madre que llamó a un número de emergencias y escuchó que debía esperar 72 horas. Un expediente que cruzó por 3 escritorios distintos sin que nadie levantara el teléfono para hablar con el estado de al lado. $12 detuvieron a un hombre, pero no cambiaron el sistema que lo dejó operar durante años. Hablemos de las víctimas por su nombre, no como estadísticas, como personas. De las 8 víctimas confirmadas vinculadas a este caso, 6 fueron identificadas. 2 permanecen sin identificar hasta la fecha. Sus casos existen en la base de datos federal como números de expediente, con descripciones físicas y evidencia forense almacenada, pero sin nombre, sin familia que sepa dónde terminó su historia. Eso tiene una explicación estructural. Cuando una persona en situación de vulnerabilidad desaparece, el reporte tarda. Si no hay familia buscándola activamente, si no hay registros médicos o dentales en el sistema, la identificación de restos puede tardar años, o puede no ocurrir nunca. El programa de ADN federal ha avanzado. Las bases de datos de personas desaparecidas se han expandido. Pero el subregistro inicial, ese primer momento en que nadie levanta el teléfono para reportar la ausencia, crea una brecha que la tecnología posterior no siempre puede cerrar. Las 2 víctimas sin identificar en este caso son mujeres. Sus edades estimadas por análisis forense son entre 20 y 35 años. No hay más información disponible al público. Alguien las conoció. Alguien notó que no estaban. Pero ese alguien, por razones que podemos imaginar pero no confirmar, nunca llegó a un sistema que las pudiera encontrar. Eso es lo que más pesa en este tipo de investigación, no el número de estados, no el periodo de tiempo, sino los nombres que faltan. Ahora quiero hablar del perfil del sospechoso porque es importante desmontar algunos mitos que circulan cada vez que este tipo de casos aparece en los medios. La imagen del asesino en serie como alguien visiblemente perturbado, aislado socialmente, con comportamiento errático, es una construcción cinematográfica. No es lo que muestran los datos. Los estudios del FBI sobre asesinos en serie que operaron en contextos de movilidad laboral, camioneros, vendedores de ruta, trabajadores de servicios itinerantes, muestran un patrón distinto. Son personas funcionales en su entorno laboral, cumplen plazos, mantienen relaciones sociales superficiales, tienen licencias vigentes, no tienen historial de violencia documentado en sus registros accesibles. Lo que no aparece en los registros accesibles es el componente de la violencia oculta. Los crímenes que cometieron antes de ser capturados no estaban en ningún sistema, o estaban en sistemas que nadie estaba cruzando. Este hombre tenía un trabajo estable, tenía empleadores que lo describieron, después de la captura, como confiable. Nadie lo vio venir. Y eso no es un fracaso de las personas que lo conocían, es una característica del patrón.
La alarma no iba a venir de su entorno. La alarma tenía que venir de los datos. Y los datos estaban fragmentados en 8 estados distintos que no hablaban entre sí. Hay un detalle técnico en este caso que los reportes populares suelen omitir y que es fundamental para entender cómo se conectaron finalmente los crímenes. Cuando los agentes del FBI obtuvieron los registros de bitácora del camionero, la documentación legal que todo conductor de vehículo comercial está obligado a presentar, registrando horas de manejo, paradas y rutas, encontraron inconsistencias. Los registros oficiales mostraban paradas en determinadas ciudades, en determinadas fechas, pero las fechas y ubicaciones cruzadas con los datos de las víctimas mostraban que el camionero había estado físicamente presente en las ciudades correctas, en los momentos correctos para cada crimen. Las inconsistencias en los registros de bitácora son más comunes de lo que el público sabe. No siempre indican actividad criminal, pero en este caso las inconsistencias específicas correspondían exactamente a las ventanas de tiempo en que las víctimas fueron vistas por última vez. Ese cruce de datos, registros de bitácora versus ubicaciones de víctimas, fue posible solo porque la base de datos federal tenía la información de múltiples estados cargada al mismo tiempo. Sin la iniciativa de crímenes en carreteras, los registros de bitácora habrían sido documentos administrativos en un archivo de regulación de transporte. Nadie los habría cruzado con nada. Esa capacidad de cruce es exactamente lo que falta en América Latina, no solo para casos de camioneros, para cualquier patrón de crimen que cruce fronteras administrativas dentro de un mismo país. Hay algo que quiero dejar claro antes de terminar. Este tipo de casos generan un efecto de paranoia que no es justo para la gran mayoría de los trabajadores del transporte de carga. Hablamos de millones de personas que hacen un trabajo duro, esencial y mal pagado. La inmensa mayoría nunca ha cometido ningún crimen. El problema no es el camionero. El problema es el sistema de información fragmentado, que permite que un pequeño número de individuos explote la movilidad y la jurisdicción para cometer crímenes sin consecuencias durante años. Y ese problema, como hemos documentado esta noche, no es exclusivo de ningún país. La pregunta no es si hay criminales que usan las carreteras. La pregunta es cuántos casos sin resolver en América Latina tienen esta estructura. ¿Cuántas mujeres encontradas en cunetas de Veracruz, Sonora o Tamaulipas podrían estar conectadas con rutas de transporte que nadie ha cruzado con ninguna base de datos? ¿Cuántos expedientes existen en papel, en una caja, en una fiscalía estatal, sin que nadie los haya digitalizado? Esa es la investigación que falta, y mientras falta, el patrón sigue. Soy Ernesto Ríos, seguimos documentando. Si este caso les generó preguntas, si tienen información sobre casos similares en sus países, escríbanos. Leemos todo. No publicamos nombres sin verificación, pero escuchamos. Suscríbanse si aún no lo han hecho. La próxima semana continuamos con otra investigación que los sistemas prefieren mantener en archivos cerrados. Hasta entonces.